Bueno, entonces empezamos con la charla del día de hoy. Bloqueo director de la espina, moda o realidad. En realidad, pues nuestra charla va a estar enfocada en 4 puntos básicos. El primero, para poder entender de qué se trata el bloqueo, cuáles son sus consecuencias clínicas y cuáles son los resultados hasta ahora de los diferentes estudios. Tenemos que tener rápidamente unas bases anatómicas. Segundo, vamos a ver cómo fue descrito el bloqueo, cuál es su teoría actual sobre su mecanismo de acción, cuál es la técnica actual para realizarlo y por último, la evidencia actual y algunas conclusiones al respecto. En cuanto a las bases anatómicas, tenemos que tener en cuenta desde un principio que es un nervio espinal, un nervio raquídeo. Un nervio raquídeo surge de la conformación de dos raíces, una raíz posterior, ¿cierto?, que es netamente sensitiva y va a dar las aferencias y eferencias del tipo sensitivo, con un relevo en el ganglio de la raíz dorsal, y una raíz anterior que es básicamente lleva axones o fibras de tipo motor. Este nervio raquídeo está conformado entonces es un nervio mixto que tiene un componente motor y un componente sensitivo, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta adicionalmente que a este nervio raquídeo se unen terminaciones nerviosas derivadas de los ganglios simpáticos y el tronco simpático torácico a nivel de la columna vertebral, ¿cierto? A este nivel se van a dar diversas ramas que son ramos comunicantes, y lo que va a hacer es traer axones desde la primera neurona de la cresta, pues donde se localizan el primer cuerpo neuronal del sistema autonómico simpático, y se va a dar un segundo relevo en el ganglio simpático a nivel torácico, ¿sí? Se va a dar un ramo comunicante blanco que se dice que es mielinizado, y un ramo comunicante gris que va a tener varios destinos. Puede seguir, esta conexión puede seguir, o se puede dar una sinapsis a nivel del ganglio, puede darse a nivel superior, inferior, o ir como una fibra única a los sitios efectores. ¿Qué importancia tiene esto? Que esta es la explicación de la inervación visceral que tenemos en el tórax y en el abdomen. Tenemos una inervación somática que básicamente está dada por los músculos, la piel, el tejido celular subcutáneo, pero los órganos están básicamente inervados por el sistema autónomo. En el tórax principalmente por el vago, y también por estas eferencias del sistema simpático, del tronco simpático torácico, y las aferencias que van a hacer un recorrido inverso por ese tronco torácico, llegando por la raíz, el ganglio de la raíz dorsal hacia nuevamente la médula espinal, y transmitir la información sensitiva a nivel visceral, ¿cierto? Tenemos que este nervio raquídeo pues sale a través del agujero intervertebral. Aquí vemos cómo sale, y va a dar sus ramos comunicantes que se van hacia la parte anterior, digamos en la cara lateral del cuerpo vertebral del cuerpo vertebral, ¿sí? A este nivel entonces va a tener dos recorridos, ¿cierto? Va a dar dos ramos, que es un ramo posterior y un ramo anterior. Este ramo posterior, lo que básicamente, como su nombre dice, se va a dirigir hacia la musculatura posterior a nivel dorsal, inervando lo que son los músculos, una inervación motora y también una inervación sensitiva de toda la cara posterior del tórax y del abdomen, toda la región posterior del cuerpo. En cuanto al ramo anterior, se va a formar lo que conocemos como el nervio intercostal. ¿Por qué es el nervio intercostal? Pues porque va dentro del surco intercostal, rodeado por varias capas musculares a medida que va pasando este trayecto, ¿cierto? En su emergencia, ¿cierto? Está en íntima relación con la pleura, ¿sí? Pero a medida que va pasando y va haciendo su recorrido, se va metiendo en diferentes planos interfaciales. Entonces al principio estaría la pleura anterior, y detrás estaría el nervio intercostal.
En este plano ya se vuelve interfacial, ¿cierto? Estaría en dos ramos en su recorrido, acompañado por una arteria y una vena, y más o menos hacia la línea media axilar, en una especie de sándwich entre el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo, va a dar una rama, que es el nervio cutáneo lateral. Ese nervio cutáneo lateral va a dar una rama anterior, una rama posterior, y nos va a dar la inervación sensitiva de la cara lateral del tórax, al igual que la inervación motora de los músculos intercostales por los cuales hace su recorrido, y la inervación de la pleura parietal. Este nervio intercostal va a seguir su recorrido por el surco intercostal, yéndose hacia anterior, y aquí el plano interfacial ya sería entre el nervio intercostal, el músculo intercostal interno y el músculo transverso del tórax, que se ve a este nivel. Y allí penetra estas fascias haciéndose anterior y dando dos ramos, uno medial y uno lateral, que es el ramo cutáneo anterior del nervio intercostal, y nos va a dar una sensibilidad a nivel del área external y a nivel del área paraesternal, ¿cierto? Ese es más o menos, como a grosso modo, la inervación del tórax. Aquí ya más o menos vemos los nervios intercostales típicos, que serían que surgen de T3 a T6, de T7 a T11 tendríamos los nervios toracoabdominales, porque en realidad surgen del tórax, pero van a inervar la pared anterior del tórax, ¿cierto? Y T1 y T2 serían, aunque surgen a este nivel, son nervios que van a dar más inervación sensitiva y motora, sobre todo al plexo braquial, ¿sí? Y T2 formando principalmente con su ramo cutáneo lateral el nervio intercostobraquial, que se va a encargar más de la sensibilidad tanto de la axila como de la cara interna del miembro superior. Entonces, el erector de la espina en realidad no es un músculo, sino que es un grupo de músculos que incluyen tres principalmente, que es el músculo iliocostalis, el longissimus y el spinalis, y ellos tienen su característica de ser paravertebrales y tienen un recorrido bilateral desde la base del cráneo hasta la región sacra. Se fijan principalmente o tienen una conexión entre la apófisis espinosa y la apófisis transversa, y con una fijación lateral a la cara posterior de las costillas. Su función principal es la de la estabilización de la columna. Y otra estructura pues vital en la descripción de este bloqueo es la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar también es una estructura facial que va entre la región cervical y la región sacra, y su función principal es la de separar principalmente los componentes de los músculos paravertebrales de los músculos de la pared abdominal. Esto nos va a generar unos espacios virtuales interfaciales, los cuales vamos a ver más adelante son los que van a ser utilizados para realizar diferentes tipos de abordajes y de bloqueos. Hay dos tipos o dos descripciones de esa fascia toracolumbar: la fascia toracolumbar de un modelo de dos capas, ¿cierto? Y un modelo de 3 capas, ¿cierto? Donde la fascia toracolumbar posterior va a estar casi por debajo del tejido celular subcutáneo y por encima del grupo muscular del erector de la espina, la fascia toracolumbar media y la fascia toracolumbar anterior. Como dijimos, su función es básicamente separar esas estructuras musculares paravertebrales de los músculos de la pared abdominal. Ya teniendo en cuenta esto, a nivel neuroaxial, tenemos pues dos técnicas muy difundidas, pues, y con un historial y una efectividad analgésica bastante estudiadas. Uno sería el bloqueo epidural y el segundo el bloqueo paravertebral. Como sabemos, el bloqueo epidural lo que va a hacer es un bloqueo multimetamérico de características somáticas. También tiene un bloqueo potente a nivel visceral multimetamérico, y lograríamos con un bloqueo a este nivel, un bloqueo bilateral, que
consecuencias tendríamos con este bloqueo? Que a medida que se amplían los niveles del bloqueo, vamos a tener un bloqueo simpático importante, generando muy probablemente un mayor impacto hemodinámico en el paciente. Adicionalmente, tendríamos que tener en cuenta tanto el perfil de riesgo como contraindicaciones, porque es una técnica, aunque pues es bastante realizada, sí tiene reportes de complicaciones, entre ellas ruptura de la dura madre, lesión nerviosa, hematoma, absceso epidural, que pues no está exento en cualquier tipo de procedimiento. Como alternativa surgió el bloqueo paravertebral, que en realidad lo que busca es por debajo de este ligamento costotransverso, en este espacio virtual que es el espacio paravertebral, a este nivel se reúnen o salen el ramo posterior y el ramo anterior, adicionalmente los ramos comunicantes, y lograríamos también unos efectos similares al bloqueo epidural, un bloqueo somático visceral por el bloqueo de estos ramos comunicantes del sistema simpático, multimetamérico, pero su diferencia es que es unilateral y al ser unilateral, pues digamos que el impacto hemodinámico por un menor impacto a nivel del bloqueo simpático es menor. Sin embargo, también es un bloqueo que técnicamente es complejo, es difícil y no está libre o exento de complicaciones, principalmente neumotórax. Son procedimientos que son invasivos, ¿cierto? La segunda parte de la descripción de la técnica y el mecanismo de acción, vamos a ver inicialmente que tenemos un avance evidente en las técnicas quirúrgicas en los últimos años que ha hecho que la mayoría de los abordajes sean realizados por medio de técnicas mínimamente invasivas. Esto ha llevado o ha generado que desde el ámbito de la anestesiología también se trate de buscar evoluciones a las técnicas anteriormente descritas que eran invasivas y que tenían un perfil de riesgo un poco más elevado, ¿cierto? Otra característica, otro hecho importante que ha cambiado nuestro quehacer dentro de la anestesia es el surgimiento de los protocolos ERAS a principios del año 2000, donde se enfoca la atención del paciente desde un punto de vista, compartido, ¿cierto?, entre varias especialidades quirúrgicas, pero donde su objetivo principal es tratar de que el paciente tenga una rehabilitación temprana, una movilidad temprana, lo cual se ha visto tiene desenlaces positivos en diferentes estudios. Esto obliga a que se trate de buscar también técnicas analgésicas que sean menos invasivas y que se trate de limitar de limitar el impacto que se tenga, sobre todo en la movilidad del paciente, ¿cierto? Esto ha hecho que en los últimos años las técnicas anestésicas hayan ganado más lugar, aquellas que sean menos invasivas por los aspectos anteriormente mencionados. Lo otro, para entrar en la discusión, es que ya con nuevas alternativas surgidas sobre todo de los bloqueos interfaciales, el bloqueo paravertebral, se ha tenido en cuenta de que, o se ha puesto en duda si el bloqueo epidural en realidad se debería continuar teniendo en cuenta como el gold estándar para el manejo analgésico de los pacientes en casos pues donde se requiera, principalmente por su mayor perfil de riesgo, ¿cierto? Por la limitación que tiene el paciente al colocarle un catéter epidural en su movilidad, el bloqueo motor. Se relata que pues hay unos altos porcentajes del bloqueo epidural fallido, describen entre el 30 al 47%, los efectos adversos asociados como la hipotensión y la retención urinaria, los requerimientos de monitoreo deben ser más intensos y la presencia de complicaciones severas más frecuentes de lo que previamente se ha conocido. Esto que ha generado que haya surgido un movimiento dentro de la anestesia regional que hace el uso de los bloqueos interfaciales como alternativa para lograr un bloqueo sensitivo, motor e idealmente visceral
para tratar el dolor posoperatorio agudo en nuestros pacientes, ¿cierto? Desde la descripción de los primeros bloqueos interfaciales, desde el bloqueo del plano transverso del abdomen, en realidad se busca un principio que es la difusión del anestésico local por una capa interfacial, la cual está compuesta de tejido conectivo y la cual incluye en su mayoría vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, con lo cual hay varias ventajas. Lo primero es que con un volumen alto de anestésico local vamos a lograr un bloqueo de múltiples terminaciones nerviosas, incluso sin ser visibles completamente. Lo otro es que ese plano interfacial tiene unas características importantes, y es que a ellas se unen los músculos periféricos y cuando se aplica un anestésico local a este nivel, se ha descrito que hay una transmisión de la fuerza de la contracción muscular hasta un 30%. ¿Esto qué va a generar? Que se haga un mecanismo de bomba y que se logre una difusión del anestésico local mucho más lejano a donde se aplicó, con unos efectos más extensos. Entonces, en cuanto a los bloqueos interfaciales, se tratan de buscar estos diferentes planos a nivel interfacial entre músculos, los cuales tratan de tener como objetivos diferentes ramas, por ejemplo, en este caso, a nivel del tórax, de ese nervio intercostal. Entonces, tenemos la descripción del plano erector del bloqueo PEX o pectoral, el bloqueo del serrato anterior y los bloqueos paraespinales. ¿Qué debilidad tienen estos bloqueos interfaciales anteriormente descritos? Que tienen un buen efecto en bloqueo somático, que en realidad son bloqueos con técnicas seguras, con una baja tasa de complicaciones y que técnicamente son fáciles, pero en cuanto a la analgesia visceral, se ha visto que son carentes de este efecto y que idealmente debería tener este ítem para considerarlo un bloqueo ideal para aplicar en el tórax y en el abdomen. Es aquí que dentro de esta corriente del surgimiento de los planos interfaciales surge la descripción del bloqueo del plano erector de la esprina. Esto fue descrito por el doctor Mauricio Forero, médico anestesiólogo nacido en Bucaramanga, pero que actualmente ejerce en la Universidad McMaster en Canadá, y allí describió el plano erector de la espina en el año 2016. Este es el reporte de caso original. En realidad lo que ellos describen es que el bloqueo fue un hallazgo no buscado, ¿sí? Ellos relatan 4 casos. El primer caso fue el de este paciente que les consultó por un dolor crónico de 4 meses de evolución de características urentes que consideraron inicialmente secundario, una neuralgia posherpética. El paciente estaba en un contexto ambulatorio, ¿sí? Un paciente de 84 años, y el dolor sobre todo estaba localizado en la región dorsal. Ellos dicen en su reporte que no consideraron hacer ni otro tipo de bloqueos como un serrato anterior o un PEX, porque en realidad el sitio donde se generaba el dolor no se lograba cubrir con el efecto de los anteriores bloqueos. Entonces, ellos describen que decidieron hacer un bloqueo en un plano interfacial que estaba comprendido entre el romboides mayor, que es en este punto, y el plano erector de la espina a nivel de T5, ¿cierto? Ahí colocaron una aguja y abrieron ese plano interfacial y vieron el efecto. Lo que ellos describen fue que más o menos a los 30, 40 minutos, el paciente tuvo una mejoría completa del dolor y evaluaron el área de anestesia por la prueba de pinprick y encontraron que más o menos del área a nivel dorsal de T2 a T9, incluido el área de la axila y el área paravertebral más o menos paraesternal 2 centímetros, hubo una anestesia después de realizar el bloqueo. Luego a este paciente le hacen nuevamente a los 4 semanas,
reconsulta y le hacen nuevamente un estudio, pero esta vez con medio de contraste. Identifican que la lesión era una lesión metastásica a nivel costal y identifican que hay una gran diseminación tanto cefálica como caudal. Otro caso que describen en el artículo fue este paciente, 48 años, un dolor crónico por una toracotomía previa, el paciente con múltiples manejos analgésicos sin mejoría. Le deciden hacer, por los hallazgos en el primer caso, el bloqueo erector de la espina, pero ellos describen que le administran 20 mililitros de bupivacaína al 0,5% y lo hacen en el plano entre el erector de la espina y el romboides mayor. Sin embargo, no tuvo el efecto igual que el paciente anterior, ¿sí? A la hora no hubo ningún efecto analgésico en este caso. Entonces modificaron la técnica y ellos describen ahí que entonces insertaron la aguja más profundo y lo que hicieron fue chocar contra la apófisis transversa a nivel de T5 y administrar el anestésico local por debajo del plano del músculo erector de la espina, observando que más o menos a la media hora el paciente resolvió completamente el dolor. El paciente dice que era usuario de pregabalina, que incluso 2 meses después la pudo suspender. Ellos posteriormente hacen estudios en cadáveres frescos, lo describen en el mismo artículo, donde también en el plano ya profundo del erector de la espina aplican contraste yodado y lo que ven es que hay una diseminación cefalocaudal importante desde T1 hasta T8, pero lo importante es que incluso había dispersión del medio de contraste hacia la región anterior por delante de la unión costotransversa y de los espacios intertransversos. Cuando disecaron, hicieron también un estudio en disección, encontraron con aplicación de azul de metileno que además de la dispersión dramática que hubo a nivel cefalocaudal, también encontraron dispersión a través del compartimiento anterior y hacia el ramo anterior y posterior de los nervios espinales, a través del foramen costotransverso. Lo que ellos teorizan es que a través de este foramen costotransverso, por la acción y la difusión de esa fascia toracolumbar, se genera un efecto de bomba y el anestésico local, cuando se aplica en esta región de la apófisis transversa, fluye de manera pasiva hacia el espacio paravertebral y de allí hacia incluso lo que es los ramos comunicantes del plexo simpático. Esto es como lo que ellos teorizaban en ese momento. Sin embargo, empezaron a surgir muchos estudios posteriores, sobre todo funcionales y en cadáveres, para tratar de aclarar ese concepto. Otra crítica que se hacía era que existía previamente otro bloqueo que se llamaba el bloqueo retrolaminar, como su nombre lo dice, era simplemente aplicar anestésico local posterior a la lámina vertebral por debajo del plano muscular del músculo transverso espinal. Pero muchas personas decían que en realidad ese bloqueo ESP era una variante de un bloqueo retrolaminar y que pues no había ninguna diferencia entre el uno y el otro. Sin embargo, pues cuando realizan este estudio, encontraron en cadáveres que la difusión en ESP era dramáticamente más evidente hacia cefálico y hacia caudal que el bloqueo retrolaminar. Y adicionalmente, este estudio es interesante porque es un estudio funcional con gadolinio y resonancia magnética, comparando el bloqueo retrolaminar y evidenciando que la mayoría se quedaba en el compartimento posterior de los músculos paravertebrales. Sin embargo, tenía algo de difusión anterior hacia el espacio epidural. Pero si ustedes observan a la izquierda, en el bloqueo erector de la espina, hay una difusión hacia lateral, hacia los nervios intercostales bastante marcada, hacia el espacio epidural, pero adicionalmente observaron que hubo una diseminación evidente hacia la cadena simpática torácica, lo que en teoría explicaría
probablemente los efectos de analgesia visceral evidenciados con la realización de este bloqueo. Otros estudios funcionales por la doctora Anna Schwarman también trataron de evidenciar este efecto y difusión del anestésico local al espacio epidural. Esto fue en una paciente también con un dolor crónico abdominal, a la cual hicieron un ESP y con éxito mejoró dramáticamente de su dolor, e incluso describen que la dosis de oxicodona prácticamente la disminuyó casi a cero, y entonces le propusieron hacer un estudio con resonancia magnética y gadolinio, evidenciando que cuando se aplicaba esa sustancia en el plano erector de la espina, había una difusión importante al espacio paravertebral y el espacio epidural, aunque en este caso no se evidenció de forma clara diseminación hacia la cadena simpática. Este es el mismo estudio. Pero pues los estudios en realidad no son todos uniformes, son concluyentes. Este fue el estudio más grande en cadáveres frescos, 20 cadáveres en realidad, tratando de aclarar el mecanismo de acción de ese bloqueo erector de la espina, por el doctor Ivanusik. En este estudio, en realidad, lo que él describe es que hay una gran diseminación cefálica caudal, pero no encontraron por tinción de azul de metileno que hubiera diseminación hacia el ramo ventral, si había diseminación hacia el ramo posterior y mucho menos hacia los ramos comunicantes. Lo que ellos sugieren es que por los hallazgos de este estudio, los efectos del bloqueo erector de la espina serían muy buenos para la sensibilidad en la región dorsal, pero hacia la región anterior y analgesia visceral lo ponen en bastante duda. La crítica que hacen de este estudio es que es muy diferente realizar estudios en cadáveres contra pacientes humanos vivos, ¿cierto? Porque pues precisamente en este contexto, recordemos que no estaría implicado el mecanismo de bomba por la contracción de los músculos y su transmisión de fuerza hacia el plano interfacial, lo cual limitaría la difusión de las sustancias. Entonces, hay muchos detractores a este tipo de estudios, pero se hacen para tratar de aclarar. En realidad, la técnica no ha variado desde que la describió Forero, ¿cierto? En realidad, lo que se hace es que básicamente en la línea media, en las apófisis espinosas, se pone el transductor en una posición longitudinal y a más o menos 2 o 3 centímetros se trata de localizar la apófisis transversa, que tiene una forma más rectangular, y el plano de los 3 músculos erectores de la espina, que es el trapecio, depende del nivel donde se haga. Inicialmente se tenían como referencia el trapecio, el romboides y el erector de la espina, pero en realidad como el romboides tiene su disposición anatómica es hasta T6, si se hace un bloqueo por debajo de este nivel, en realidad ya no es visible. Entonces lo que dice la técnica es simplemente con una aguja en plano, entrar y básicamente llevarla hasta que choque sobre la apófisis transversa y luego difundir anestésico local para abrir ese plano interfacial y dar difusión del anestésico local. Esto en realidad es un escaneo de medial hacia lateral. En medial veríamos la apófisis espinosa, luego veríamos la lámina, que es una estructura hiperecogénica plana. Si nos vamos más hacia lateral, ya veríamos la apófisis transversa y su unión constotransversa, en la cual tiene una forma un poco más rectangular. Y si nos vamos más hacia lateral, pues tenemos una forma redondeada hiperecogénica, la cual correspondería a las costillas. El punto ideal sería este, ¿cierto? Donde vamos a insertar la aguja en plano, se choca contra la apófisis transversa y se genera el bloqueo. Como lo pueden ver, en realidad es un bloqueo que técnicamente no es difícil, y otras estructuras vitales como la pleura van a estar lejanas y no van a estar en riesgo porque simplemente la referencia va a estar por encima de una estructura ósea. Esta es básicamente también ya la descripción del Nisora de la técnica, donde se ve claramente en la unión costotransversa, vemos la apófisis
transversa de una forma cuadrada rectangular, y por debajo del erector de la espina vemos la difusión de ese anestésico local. Ahora la evidencia en realidad, desde el 2016 que se dio la primera publicación, hubo un boom, por eso yo denominé esta charla modo realidad, porque previamente había surgido otras euforias con los bloqueos interfaciales, principalmente con el bloqueo TAP, que fue descrito hacia el 2007-2008, y en realidad en ese momento se pensó que era un bloqueo muy versátil, que tenía un impacto a nivel visceral marcado, y que, digamos que la efectividad iba a ser dramática. Sin embargo, la evidencia posterior demostró que, aunque su efecto analgésico se puede demostrar, en realidad las expectativas fueron mayores a la realidad, y muchos autores plantean que en realidad el bloqueo no tuvo el efecto que se esperaba. Muchas personas opinan que esto puede ocurrir con el bloqueo erector de la espina, y por eso se han hecho muchos estudios para tratar de aclarar si realmente este bloqueo funciona o en realidad simplemente es el furor, o también hay un sesgo de publicación, lo describen mucho en reportes de caso, pero que en realidad cuando se evalúa críticamente no tiene un efecto adecuado. Entonces vemos que nada más en el año 2020 hubo 230 publicaciones, en el 2019 277 referenciadas con el erector de la espina. Inicialmente los niveles de evidencia fueron muy escasos, porque no habían estudios aleatorizados, porque la mayoría eran reportes de caso, y entonces digamos que la evidencia era casi anecdótica o en la experiencia personal. Este es un estudio donde trató de evaluar más o menos 228, 230 reportes de caso del bloqueo erector de la espina. De esa proporción de casos, el 80% fueron dosis única, single shot, y solo casi el 8% fueron continuos. La mayoría de los reportes de caso se han descrito a nivel torácico con casi 90%, 9.3 a nivel lumbar y 0.8 a nivel cervical. Este estudio es interesante porque trata de resumir en esta mayoría de reportes de caso que encontraron. Fueron en realidad 242, 219 en adultos, 23 en pediátricos. En realidad lo que evidenciaron es que en 184 estudios, que fue el 76% de los reportes, hubo una reducción en el uso de opioides, tanto para analgesia como opioides intraoperatorios, y en el 35% se reportó cambios motores o sensitivos en las áreas donde precisamente se buscaba el efecto del bloqueo. Algo para tener en cuenta es que se reportó un evento adverso, el cual fue un neumotórax en un paciente que recibió un bloqueo ESP. Ya como resumen de la casuística, tenemos que inicialmente el bloqueo ESP fue escrito para el tratamiento del dolor crónico, como lo vimos en el reporte inicial de Forero, aunque él agrega hay 2 casos adicionales posteriores, no anexan fotos ni anexan otros detalles, pero fueron 2 casos en videotoracoscopia donde usaron el ESP como una alternativa para ahorro en el consumo de opioides, y vieron efectividad en esos 2 casos descritos. Pero hemos visto que hay una migración de la técnica hacia el tratamiento del dolor agudo, y principalmente el tratamiento del dolor agudo posoperatorio. Y como ustedes ven, como les había explicado, ese plano erector de la espina y esa fascia toracolumbar está en toda la extensión de la columna, desde el nivel cervical hasta el nivel sacro, por lo cual se ha aplicado en múltiples niveles, a nivel de miembros superiores, tórax, abdomen, cadera. Yo les traigo acá algunos reportes de caso, incluso este reporte de caso donde usan un catéter aplicado en el plano erector de la espina a nivel cervical, como manejo y con un manejo coadyuvante, para el tratamiento del dolor agudo después de una amputación en miembro superior, describiendo hallazgos positivos
con un ahorro significativo de opioides y con unos controles adecuados del dolor. Bueno, en este reporte de caso, donde trataron de colocar un bloqueo erector de la espina en un nivel bajo, a nivel L4, lo aplicaron para cirugía analgesia después de la cirugía de cadera, mostrando también en esta correspondencia que el paciente tuvo un adecuado control posoperatorio del dolor. Otro reporte de caso a nivel del tórax, donde a esta paciente le realizan toracotomía y también una mastectomía por un tumor a nivel pulmonar y a nivel mamario. Le realizan un erector de la espina con catéter y mencionan en este caso que simplemente la paciente la tuvieron anestesiada con infusión de propofol, con su dosis de relajación intraoperatoria, pero un balanceo con opioides adicionales como fentanil o remifentanil no requirió adicionalmente a la dosis de intubación, que fue, si no estoy mal, 200 microgramos. Entonces, aquí es donde ya surgen reportes de que probablemente hay un efecto de anestesia incluso visceral y que pues es tenerlo en cuenta pues en el radar como una técnica alternativa. Y en este caso, un cierre de iliostomía en una paciente comórbida, hipertensa, diabética, con un evento coronario reciente, lo cual no hacía muy deseable pues en ese momento llevarla a una anestesia general. Decidieron hacerle un plano erector de la espina. En este caso fue a nivel de T10, logrando más o menos con 25 mililitros de bupivacaína al 0.5%, una extensa área de anestesia que incluso con ese solo bloqueo y con una sedación superficial, como lo describen en este reporte de caso, pudieron realizar la intervención quirúrgica, pudieron movilizar el peritoneo, pudieron incluso realizar la anastomosis sin que la paciente tuviera impacto hemodinámico del dolor ni queja alguna. Ya entonces, digamos que en los últimos años se ha tratado de hacer estudios aleatorizados que traten de aclarar si en realidad el bloqueo sirve o no sirve, porque como les mencionaba, hay múltiples reportes de caso en múltiples contextos que en realidad harían pensar que el bloqueo es efectivo, pero ese nivel de evidencia no es suficiente para recomendar su uso de forma sistemática. Entonces tenemos que en el 2018, perdón, hubo publicación de 5 ensayos controlados, 2019 14, y en el 2020, según PubMed, tenemos 1, con un total de 20 estudios. En realidad traté pues como de evaluarlos, encontré varias revisiones sistemáticas, algunos metaanálisis que incluían la mayoría de estos estudios en los diferentes ámbitos donde se han aplicado. Me parece que pues, es como la forma inicial de evaluar la evidencia de este bloqueo. En primera instancia tenemos el uso del bloqueo erector de la espina bilateral como alternativa a analgesia en colecistectomía laparoscópica, una revisión sistemática y un metaanálisis de RCTs. En realidad lo que ellos mencionan es que pues en la colecistectomía laparoscópica, como todos conocemos, el componente del dolor visceral, sobre todo por el neumoperitoneo, y la movilización de las asas y de los trócares puede ser bastante intenso. Lo que se trató acá de aclarar es la efectividad del ISP en este contexto. Se incluyeron 5 estudios aleatorizados que incluyeron 250 pacientes, 126 les hacen ISP bilateral y 126 los toman como control. ¿Qué objetivo primario tenían? Como su objetivo primario era definir si tenía capacidades analgésicas o no, pues se trató de evidenciar esto en el consumo de opioides en 24 horas, el puntaje de dolor postoperatorio y el tiempo de rescate analgésico. Y también tratar de determinar la presencia de eventos adversos, que en este caso no se reportó ninguno. En cuanto al consumo de opioides en 24 horas, vemos que
con una heterogeneidad moderada, pero aceptable, tenemos que hubo una disminución que se considera estadísticamente significativa en los miligramos de equivalentes de opioide, en este caso fue morfina en 24 horas, encontrando en promedio casi una diferencia en el hallazgo de, espérenme, fue 4.46 como desviación estándar. Ellos también mencionaron el tiempo para rescate analgésico, ¿cierto? Siendo, también se encontró que fue significativamente mayor el tiempo para solicitar un primer rescate en el grupo que recibió ESP. O sea, el grupo control pidió un rescate analgésico mucho más temprano que aquellos que recibieron el bloqueo ESP. No se aclaró en este estudio otras variables como el impacto hemodinámico, no se aclaró tampoco otros efectos adversos. Sí se describió que hubo menor tasa de vómito, náusea y vómito posoperatorio en los pacientes que recibieron este bloqueo. El segundo, esta es otra revisión sistemática y metaanálisis. En este se incluyeron 14 estudios aleatorizados controlados para evidenciar el efecto de analgesia posoperatoria en cirugía de mama y de tórax. Un estudio chino publicado recientemente en el 2020 que incluyó 1.018 pacientes, 7 estudios para cirugía de tórax variados entre videotoracoscopia y entre toracotomía, y 7 estudios en cirugía de mama. La mayoría fueron mastectomías radicales, y se trató de comparar el ESP contra no bloquear o contra un bloqueo paravertebral. Hay que tener en cuenta que no hubo complicaciones reportadas para ninguno de los bloqueos. Cuando compararon el consumo de morfina en 24 horas ESP contra no bloqueo, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que pues el estudio sí muestra una heterogeneidad marcada, por lo cual hay que tomar con pinzas sus conclusiones, pero en realidad pues lo que ellos muestran es que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en la necesidad de uso de equivalentes de morfina en las 24 horas después del posoperatorio. Cuando compararon el ESP contra el paravertebral, para evaluar si había una diferencia entre estas dos técnicas, lo que encontraron, con una heterogeneidad también importante, es que el bloqueo ESP no fue inferior al bloqueo paravertebral. Y lo que sugieren en este estudio es que es uno de los primeros indicios para sugerir que probablemente el ESP es una técnica alternativa o casi equivalente a un bloqueo paravertebral. En cuanto al puntaje de dolor en reposo, también hubo en realidad una disminución o unos puntajes estadísticamente significativos menores en todos los intervalos de tiempo estudiados, a las 2 horas, a las 4 o 6 horas, 8 horas y 24 horas en el grupo que recibió ESP, ¿sí? Sin embargo, vuelvo, insisto, pues los estudios tienen heterogeneidad explicada porque son diferentes técnicas quirúrgicas, no hay un consenso en este momento de cuál es el volumen ideal para dar al bloqueo, ¿cierto? Entonces, ni tampoco la concentración. Entonces, muchos estudios varían en cuanto al volumen, en cuanto a la concentración, obviamente entre la técnica quirúrgica. El puntaje de dolor reposo contra paravertebral, el ESP contra paravertebral, nuevamente, a las 24 horas, con una heterogeneidad ausente, perdón, son estudios pues homogéneos. Sí hubo una conclusión, y es que el ESP no fue inferior en este hallazgo al bloqueo paravertebral en cirugía de tórax y en cirugía de mama. Otro aspecto para tener en cuenta, si es equivalente el bloqueo o no al paravertebral. Listo. Este otro artículo, Anestesia 2020, un metaanálisis, pero este es enfocado para cirugía de mama. 3 estudios aleatorizados, 861 pacientes,
400 les hicieron ESP, a 15 no les hicieron bloqueo, y a 228 otro tipo de bloqueos, que ya ahí más adelante escribiremos. Se compararon puntajes de dolor en diferentes intervalos de tiempo, el consumo de requerimientos de equivalentes de morfina, y se comparó ESP contra paravertebral y contra PEC2. Importante a tener en cuenta que en este estudio hubo una incidencia de neumotórax de 2.6% de la muestra que se incluyó en el bloqueo paravertebral con presencia de neumotórax, ¿cierto? Un número importante de casos con neumotórax cuando se realizó el bloqueo paravertebral. Lo que se encontró, nuevamente, equivalentes de morfina a 24 horas, estudio ampliamente heterogéneo, pero lo que ellos describen es que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en la disminución de miligramos de equivalente de morfina, 21.5 en las primeras 24 horas después de realizar el bloqueo. Cuando compararon el ESP contra el PEX2, que es otro bloqueo interfacial que trata de tener como objetivo varias ramas nerviosas a nivel del tronco, ¿cierto? Los nervios pectoral mayor, pectoral menor, intercostobraquial e incluso el ramo cutáneo lateral. Se encontraron que en este caso el PEX fue superior en efectividad comparado contra el ESP en consumo de morfina en 24 horas. Lo que ellos ahí mencionan es que probablemente, como la mayoría de los casos, correspondió a mastectomías radicales y precisamente esos músculos intercostales y el nervio intercostobraquial provienen unos de T2, el intercostobraquial, y los pectorales del plexo braquial, pues en realidad no son ramas que puedan ser bloqueadas cuando se realiza un bloqueo ESP y pues en teoría sería la causa de la diferencia, ¿sí? En equivalentes de morfina, cuando compararon contra paravertebral tampoco hubieron diferencia. Este estudio ya en cirugía cardiovascular, compararon epidural torácica continua contra ESP bilateral continuo en cirugía cardíaca. El uso del ESP en cirugía cardíaca ha tenido una amplia difusión y se ha tomado mucho porque la limitación del uso de la anticoagulación intraoperatoria y que probablemente estos pacientes sean usuarios de antiagregación dual con NASA, clopidogrel u otras terapias antiagregantes, hacen que en muchos casos sea contraindicado el uso de las técnicas epidurales o paravertebrales por el alto riesgo de sangrado. Entonces, como alternativa, se ha visto el uso del ESP. Sin embargo, aquí este grupo, esto es un estudio realizado en la India, con 50 pacientes, hicieron 2 estudios de comparación. Entonces, ESP continuo contra epidural torácica, y midieron estos desenlaces: dolor, escala de dolor en reposo, flujo pico, velocidad de flujo pico en el momento de la expiración, si habían diferencia en días de ventilador y estancia en unidad de cuidado intensivo. Estos son los 2 grupos comparados y en realidad cuando compararon los 2 grupos no vieron diferencias en el uso de fentanil intraoperatorio. La duración de ventilación mecánica en UCI tampoco hubo diferencia en los pacientes que tuvieron ESP bilateral con catéter contra una epidural. Y la duración de días de estancia en UCI también fue igual en los 2 grupos. O sea, los autores concluyen con esto que en este estudio encontraron una efectividad similar entre ese ESP y la epidural torácica. Y en cuanto a la solicitud de rescates analgésicos, lo que se encontró fue que en realidad incluso el grupo A, que fue el de la epidural torácica, tuvo mayores requerimientos de rescates analgésicos que comparados con los que tuvieron bloqueo ESP. Es un estudio pequeño, sin embargo, pues
es de los que encontré que comparaba estos dos grupos. En cuanto a la escala análoga, en realidad no encontraron diferencia hasta las 12 horas, a las 24 horas sí hubo diferencia a favor del grupo de ESP. Y en espirometría, que es una variable que se tiene en cuenta pues, para mirar la efectividad analgésica de la mecánica ventilatoria con el flujo pico, inspiratorio pico, perdón, no encontraron diferencia entre el uso de la técnica epidural contra la técnica de ESP continuo. Y este otro estudio trataba de, como RCT, de tratar de aclarar si en realidad el bloqueo tiene un efecto analgésico visceral, que en realidad yo creo que es el punto como más crucial, ¿cierto? Y como más controvertido del bloqueo y que lo hace especial por su utilidad y su potencial utilidad al ser alternativa a los bloqueos neuroaxiales. 53 pacientes, 26 ESP, 27 no ESP, pero para tratar de eliminar el efecto de dolor somático, a estos pacientes que no les realizaron ESP les hicieron un bloqueo de la fascia de los rectos. Estos pacientes son pacientes llevados a colecistectomía laparoscópica. No encontraron, los dos grupos no tuvieron diferencias en cuanto a la severidad de su colecistitis ni en los tiempos intraoperatorios, pero sí encontraron diferencia en el uso, en los requerimientos de remifentanil en el momento de la cirugía, siendo estadísticamente menor el uso o los requerimientos de remifentanil en aquellos pacientes que usaron bloqueo ESP. Lo otro fue la medición de analgesia a nivel postoperatorio, ¿cierto? Y encontraron que en comparación del grupo control que solamente les hicieron vaina de los rectos, los pacientes que recibieron ESP, en realidad las dosis acumuladas de fentanil para analgesia postoperatoria fueron marcadamente inferiores y significativamente, estadísticamente significativas, la diferencia comparada con los pacientes que no recibieron el bloqueo. También hay estudios con aplicación del plano erector de la espina a nivel lumbar. Esta es una revisión sistemática, no hicieron metaanálisis porque lo que ellos mencionan es que había marcada heterogeneidad entre los estudios, lo que no les permitía hacer una sumatoria estadística cuantitativa de los resultados, pero pues acá incluyen varios reportes de caso, incluyen un estudio aleatorizado controlado también realizado en la India. En este caso colocaron un bloqueo ESP a nivel T10 en ambos lados con 10 mililitros de bupivacaína y lo que midieron fue también el consumo de opioides, el valor de la escala visual análoga y la satisfacción del paciente. Encontrando en este estudio unos resultados positivos para el uso sistemático pues, del ESP en ese abordaje. Sin embargo, como hay una evidencia, ellos mencionan que en este caso se hizo la comparación de pacientes que recibieron ESP contra no otro bloqueo, o sea, no tratamiento, y por la heterogeneidad pues, que encontraron en los resultados, pues no dan una conclusión firme para usar el estudio, en este momento, perdón, el bloqueo de forma sistemática en todos los pacientes. Entonces no fue un resultado concluyente. Hay grupos en este momento en contra, ¿cierto?, del uso sistemático del ESP cuando se hace una evaluación crítica de la evidencia, ¿cierto? ¿Qué mencionan estos grupos? Estos son pues los dos artículos que encontré, fueron dos editoriales, otro una carta al editor en Regional Anesthesia Pain Medicine, donde en realidad lo que ellos decían era que en este momento, a pesar de que se ha visto una efectividad teórica del bloqueo, cuando se ven los estudios todavía no hay una claridad adecuada del mecanismo de acción del mismo. Los modelos anatómicos, ellos mencionan que no explican de forma adecuada el efecto, ¿cierto? Y mencionan ese estudio de Ivanušić que les mostré previamente, donde no hay una adecuada atención del ramo anterior y de los
ramos comunicantes. Lo otro es que los estudios en algunos resultados sí son heterogéneos, y otra crítica que hacen es que en algunos de ellos hacen una comparación entre el ISP contra no tratamiento, que hace que los estudios, a pesar de que sean aleatorizados, pues no tengan igual impacto en el nivel de evidencia. Ellos mencionan que pues por ese mecanismo, y mencionan mucho y recalcan ese estudio de Ivanušić de los 20 cadáveres, que como la mayoría del anestésico se queda en la región dorsal, porque no vivenciaron ese flujo hacia la región anterior, tendría muy buen efecto a nivel dorsal, que explicaría los estudios que vieron en la cirugía espinal lumbar, ¿cierto? Pero que como no había una clara difusión hacia ese ramo anterior y esas ramas comunicantes, una explicación que podrían darle a los efectos analgésicos era la absorción sistémica de parte de ese anestésico local, ¿cierto? Y lo mencionan repetidamente, sobre todo en este estudio, en este artículo, donde dicen que probablemente en los próximos años podríamos ver ya con unos resultados más contundentes de la evidencia que en realidad el ISP no era tan efectivo como se pensaba, ¿cierto? Y lo otro, pues, es esta otra carta al editor, donde, pues, ellos también mencionan que como los estudios en este momento todavía apenas están produciendo, apenas están saliendo resultados, y según Clinical Trials, que busqué ahora en la tarde, habían más o menos corriendo 180 estudios aleatorizados en este momento de ESP solamente, pues en realidad todavía el nivel de evidencia no es suficiente para realizarlo de forma sistemática. Sin embargo, pues lo que quise pues acá traerles era pues como lo que encontré más o menos y los resultados que habían de los estudios hasta este momento. Y a pesar de que no hay una conclusión, digamos, uniforme, sobre todo por la heterogeneidad de los estudios, pues en realidad lo que sí va mostrando la evidencia es que pues se requieren más estudios que ya están en curso para tratar de afianzar esto, pero sí le deja a uno muy pensativo que los efectos en realidad del bloqueo sí son significativos y que tienen cabida en nuestro hacer diario, ¿cierto? Y que sería de gran utilidad. ¿Qué conclusiones tenemos? Entonces, comparando las técnicas, tenemos que el ISP sería un bloqueo efectivo. Faltan pues más estudios para aclarar esto por la metodología de los mismos, pero podríamos decir por los resultados que se puede concluir que son efectivos. Tenemos un bloqueo semático, el bloqueo visceral se está tratando de mostrar, pero por reportes de caso y por algunos reportes de estudios aleatorizados, se pueden haber indicios de que se puede presentar. Es un bloqueo seguro, aunque se reportó un caso neumotórax, pues en realidad la casuística de complicaciones es bastante baja comparado contra el nivel de complicaciones que se puede presentar entre un epidural y un paravertebral. Y la otra característica diferencial completa es la dificultad técnica, ¿cierto? Aunque digamos que el epidural se tiene un entrenamiento adecuado para realizarlo por los anestesiólogos de forma rutinaria, pues no deja de ser un bloqueo riesgoso. El paravertebral requiere un entrenamiento y una curva para poderlo realizar de una forma adecuada y sin presentar efectos adversos. Y el ISP, digamos que al ser un bloqueo interfacial y con unas referencias anatómicas más fáciles y sin estar en estructuras pues sensibles o delicadas, pues sería ideal en este caso. Esto era pues más o menos lo que traía para el día de hoy.